Muy bien, muy buen día, muchachas. Espero que hayan podido ver la clase anterior para poder estar en sintonía para poder ver la clase de este día. Bien, estamos entonces terminando con el tema el Evangelio aplicado a la vida del niño. La clase anterior hablamos sobre el método evangelístico que tú vas a tener que crear para poder compartirle a los niños el Evangelio. Hablamos que usamos algún método didáctico o más atractivo para que pues podamos llegar con más facilidad a la mente, al corazón del niño y poder explicarle con más detalle y que pueda llegar a ser más claro. Es necesario que tú domines el Evangelio. A lo mejor nunca has tenido oportunidad de compartir el Evangelio, pues esta es una buena oportunidad. Si tú eres una hija de Dios, pues es un mandato de Dios hacerlo, pero sobre todo tú necesitas entenderlo bien. Y como veíamos ahorita en la tabla del aprendizaje, ¿no? O en la clase anterior, este, vas a aprender más del Evangelio cuando lo comiences a compartir. Bueno, aquí van algunos consejos útiles en cuanto a si vas a salir fuera a compartir el Evangelio, ¿no? La primera cosa que yo les sugiero es orar y planear la oportunidad para testificar, ya sea dentro o fuera del salón de clases, ¿no? Algunas de ustedes dan clases a los niños, esperando que el Espíritu Santo use la palabra de Dios para convencer al niño de su pecado. Cuando en la calle nos encontramos con un niño, busquemos la oportunidad de testificarle con claridad, pero brevemente, y asegúrese que el niño tiene permiso de sus padres para hablar con usted. Eso es muy importante. Ya lo hablamos la semana pasada. Es necesario que los padres autoricen, que den la autorización de platicar. A veces es triste y difícil cuando un padre nos dice, no escuches, no te doy permiso de que escuches. Podemos orar y regresar en otra ocasión. Deje que la decisión sea voluntaria. Nunca es necesario usar presión cuando el Espíritu Santo está obrando en el corazón del niño, lo que mencioné también en la clase anterior. No los forzamos, no los manipulamos, no les decimos, ¿verdad que no quieres ir al infierno? Entonces vamos a orar. Esa no sería una buena invitación. Sea personal. El niño debe sentir su necesidad personalmente. Use el nombre del niño a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, Juanito, pues tú eres pecador. Juanito, tú has ofendido a Dios porque la desobediencia, el enojarnos, todo eso nos separa de Dios y todos somos pecadores. Nadie podemos decir que no. No use preguntas superficiales sin explicación, como por ejemplo, ¿quieres ir al cielo? Es una pregunta muy superficial. Pues sí, yo quiero ir al cielo, ¿no? Pero podemos decir mejor, ¿quieres estar seguro de que un día irás al cielo? Es diferente, si lo se dan cuenta. ¿Quieres que Jesús sea tu amigo? Se puede decir mejor, Jesús quiere ser tu amigo, pero primero Él quiere ser tu salvador del pecado. ¿Le recibirás? Escucha al niño cuando le haga una pregunta. Si es posible, deje que él lea los versículos. Como mencioné, hay que tener una conversación. No es como que yo voy a recitar todo esto que tengo que decir, ya. No, hay que tener una conversación. Hay que preguntarle, tú eres pecador, tú sabes lo que es el pecado, tú qué piensas de la Biblia, alguna vez has ido a otra iglesia. Eh, Le leemos los versículos y le decimos, ¿tú qué entiendes? ¿Tú qué piensas que significa esta palabra? Muestre los versículos, los visuales, dibujos y colores junto con su Biblia, aunque el niño no sepa leer. Que el niño sepa que tú le estás hablando de la Biblia. Hágale preguntas sencillas para saber lo que él está entendiendo y pensando. Repita la explicación tantas veces sea necesario. Cuando le hacemos preguntas o le preguntamos con la tarjeta relámpago, ¿verdad? ¿Qué significan estos dibujos? Cuando le hacemos preguntas de este tipo, nos vamos evidenciando, porque a lo mejor el niño puede decir, sí, voy a orar, pero a través de las preguntas nos damos cuenta que todavía no le ha quedado bien claro el evangelio, y es mejor que le quede bien claro. Déjele saber que es una decisión voluntaria y muy importante. Entonces, estos fueron algunos consejos así rapiditos para cuando vayas a presentar el evangelio fuera de la iglesia. Presentando el evangelio dentro de la iglesia. ¿Qué me refiero con esto? Al momento de tu clase, yo les voy a sugerir en las próximas clases
que es necesario que constantemente estemos presentando el Evangelio en nuestra clase, en nuestra escuela dominical, porque a lo mejor pensamos que la mayoría de los niños ya son salvos, pero al estar presentando el Evangelio constantemente les damos la oportunidad de entenderlo mejor y de aceptar si es que en realidad no les ha quedado bien claro. Entonces, debemos presentar una invitación en cada clase del Evangelio. ¿Por qué? Porque se da al niño inconverso la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador. El niño salvo puede aprender a guiar a otros a Cristo si está escuchando, puede aprenderlo. Y es la responsabilidad de cada cristiano compartir el Evangelio en cada oportunidad. La invitación debe ser clara y definida para que los niños sepan responder. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Si es posible, procure aconsejar personalmente a cada niño que ha respondido a la invitación. Busque consultar previamente a los padres de los niños que asisten a la iglesia con regularidad. Pregúntele si puede llamarles al salón cuando su hijo responda a la invitación de salvación. ¿Qué significa esto? A veces tenemos un grupo muy grande y decimos, bueno, quien ya después de presentar brevemente el Evangelio, les pedimos que levante la mano quien quiera aceptar a Cristo. Y a veces son tantos que decimos, bueno, todos los que están levantando la mano vamos a orar y todos oran juntos. Pero yo considero que es mejor que sea una conversación personal con el niño, porque ustedes saben que muchas veces los niños levantan la mano porque vieron que el de al lado levantó la mano y pues también ellos quieren, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es, cuando es un grupo muy grande, pues dividirnos, tener varias personas que están listas para testificar y dividir. Bueno, usted, este grupo de niños, dos, tres, cuatro, se van con tal persona, dos con otra y con otra. O si son poquitos, por ejemplo, tengo 10 niños y dos levantaron la mano cuando estábamos orando. Entonces yo les digo a ellos, si tengo un ayudante, el ayudante es el que les va a testificar. Entonces, eh, Paquito y Marianita, pásenle tantito para acá con Fernanda, que ella les va a compartir algo de la Biblia, ¿no? O espérenme hasta el final. Ustedes dos, por favor, quiero hablar con ustedes para poder platicar sobre el Evangelio. Y ya que hicimos esto, entonces ya nos apartamos y tenemos una conversación del Evangelio. Eh, y como les mencionaba, nuestra iglesia, los padres de nuestra iglesia quieren ser ellos quienes les testifiquen a sus hijos. Entonces hay un entredicho que si alguno de los niños quiere hablar del Evangelio, pues les podemos llamar a los padres. O algunos padres han dicho, bueno, ya aceptaron a Cristo, pero si llegan dudas, pues yo creo que Dios le puede usar a usted. Si en ese momento Dios está obrando en el corazón de mi hijo, para que usted pueda compartirle o aclararle sus dudas. Y bueno, como he afirmado varias veces en estas clases, tenga una conversación con el niño. No solo hay que declarar los puntos y listo. Entonces, dice una frase de María Montessori y se me hizo muy interesante hablando pues no fue una mujer cristiana, ¿verdad? Pero fue una mujer pedagoga que aportó mucho para la enseñanza y la educación de los niños. Y dice ella aquí, siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Y pues ella hablaba de enseñarles buen carácter, buen moral y todo eso, ¿no? Pero muchas veces sembrar en los niños, y ustedes saben, la palabra de Dios no vuelve vacía, dice la Biblia. Entonces, es necesario estar presentando el Evangelio constantemente y nuestros alumnos ah, llegará un momento en que lo entenderán, lo asimilarán, o tal vez se van de la iglesia porque son niños de ruta, le llamamos, ¿no? Los niños que no asisten con sus padres a la iglesia y pues a veces es difícil retenerles en la iglesia por diferentes cosas, se cambian de casa, problemas en su vida, se desaniman, pero eso se quedó ahí en su corazón y yo creo que les va a recordar constantemente en diferentes situaciones de su vida. Bueno. Pasos para hacer una invitación en el salón de clases. Esto es consejos que da APET, ya les he mencionado qué significa esto, Alianza Pro la Evangelización del Niño. Ellos enseñan el siguiente método a seguir para hacer una invitación dentro del salón.
La primera cosa es repasar. ¿Qué repasamos cuando vamos a hacer una invitación para el Evangelio? Pues nuestra necesidad, el pecado, la solución, la obra de Cristo y la respuesta del niño, recibir a Cristo. O sea, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿No? Use un versículo bíblico. Oh, también se me pasó mencionar la clase anterior que ah, podríamos usar un versículo para cada imagen que tenemos en nuestra tarjeta relámpago, pero también podríamos usar un solo versículo bien explicado y desglosado. Estoy buscando aquí. Entonces, podríamos usar la tarjeta relámpago o nuestro método evangelístico con un solo versículo y ir desglosándolo bien. Por ejemplo, a Romanos 6:23 o Juan 3:16. Puede ser un buen pasaje para enseñarlo desglosadamente en todo el tiempo que estamos hablando sobre el Evangelio. Por ejemplo, Juan 3:16, cuando hablamos del círculo que tiene que ver con Dios, pues dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, nos enfocamos en hablar de Dios. Ahí tomamos esa pequeña pedazo del versículo, pero hablamos de Dios, que Dios nos ama, que Dios es santo, que Dios es eterno, no tiene principio ni fin, y bueno, todo eso. Podríamos usar un solo versículo entonces que incluya la condición y la promesa de Dios, perdón, para la salvación, que los niños entiendan que la invitación es de Dios. Entonces, ahí tienen algunos ejemplos de versículos que sirven para explicar la condición y también la promesa de Dios. Número 3, haz la pregunta personal invitando al niño a manifestar su deseo de aceptar a Cristo. Eso es como, quiero que tú personalmente entiendas que tú quieres aceptar a Cristo, no solo que levantes la mano por levantarla. Entonces, por ahí hay dos, tres niños levantaron la mano. Bueno, abre tus ojos, mírame, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Yo voy a saber que tú quieres aceptar a Cristo y voy a apartarte para que podamos hablar, ¿no? Levanta la mano, levántate, lo que decía ahorita, levántate y van a ir a tal parte para poder ah, que tengan una conversación contigo. Separa del grupo a los niños que quieren recibir a Cristo. Aconseja personalmente a los niños que respondieron. Presenta la oportunidad de obedecer en el bautismo. Bueno, si hay oportunidad, ¿no? Hasta ahorita nosotros tenemos 6 años en nuestro ministerio en la iglesia en Hermosillo y solamente una jovencita de la ruta se bautizó, se me hace que cuando tenía, sí, yo creo que 10 años, y ha seguido más o menos constante, ¿verdad? Batalla un poquito, pero no le hemos perdido la pista. Y ella está bien segura de su salvación. De ahí en fuera, todos los niños que han recibido a Cristo, pues no hemos tenido su permiso. Había una niña, ay, me dolió mucho, que fue muy, muy fiel, casi por 4 años, yo creo. Y ella tuvo intenciones de bautizarse desde los 9 y luego a los 10 y luego a los 11. Y justo cuando cumplió 15, comenzó a tener muchas luchas en su vida, problemas en su casa y situaciones con esta nueva cosa de ideología de género. Y pues ella se alejó del Señor y pecó, ¿verdad? Pecando y me dolió mucho porque varias veces ella insistió a su mamá que ella quería bautizarse y ella estaba bien consciente de su salvación y a la fecha, ella ahorita yo creo que tiene 16 años. eh, yo he podido platicar con ella y sé que ella entiende que está en pecado y sé que ella entiende que es lo que la vida que ha decidido llevar no agrada a Dios. Y yo no sé, ¿verdad? He orado mucho por ella, que Dios le permita arrepentirse y recapacitar y no destruir más su vida, porque es muy pequeña. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo tratar al niño recién convertido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar al niño recién convertido? Bueno, ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia el niño? Vamos a ver ahorita. ¿Cómo, qué es lo que necesitamos anticipar a los problemas que pueda encontrar el niño? Y considerar posibles reacciones adversas y las respuestas a estas situaciones. El número 3 lo vamos a ver hasta la próxima clase, yo creo. Pero bueno,
¿Cómo tratamos entonces al niño recién convertido? ¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia el niño? Primera cosa es aceptar que ha sido salvo. Si el niño decidió voluntariamente, lo dijo con su boca, lo cree en su corazón, entonces debemos afirmar en él, sí, tú eres un hijo de Dios ahora. Presentarlo como creyente o hijo de Dios a otros que lo pueden alentar o ayudar, ¿verdad? A los hermanos en la iglesia. Si tú has salido a buscar a algún niño y este niño aceptó a Cristo contigo, y lo invitas a la iglesia y ahora viene y ahora puedes decir, pues ella es Juanita, ¿verdad? Y ella aceptó a Cristo la semana pasada, ella ahora es un hijo de Dios. Buscar evidencias de cambios espirituales, tales como el deseo de orar, de testificar, de asistir a las clases o a la iglesia, y no tanto los cambios de conducta. ¿Qué se refiere a esto? Hay a veces, muchachas, que nosotros tenemos ciertos hábitos pecaminosos que necesitamos trabajar y tratar. Que muchas veces esto no se refiere a que hemos sido salvos o no. Simplemente este es un mal hábito en nuestra vida. Por ejemplo, los niños a veces que son pues muy desobedientes, ¿verdad? O niños que se la pasan viendo todo el día la televisión y son muy desobedientes. Al ser salvos, no se va a cambiar y quitar su deseo de ver todo el día televisión y no obedecer y no hacer nada en su casa, ¿verdad? Este ya ha sido un hábito arraigado en su corazón. Entonces, esto es lo que pasa. Llegamos y hermano, sí quiero ir a la iglesia, pero llegamos a la iglesia y dice maldiciones y se porta mal. Y entonces pudiéramos empezar a decir o a dudar, este niño no ha sido salvo. Bueno, hay que ser cuidadosos con este pensamiento. Por un lado, es verdad que el Espíritu Santo quiere cambiar nuestros hábitos y nuestras actitudes, pero por otro lado también hay un proceso de crecimiento. Pero sí hay frutos espirituales, como lo que decía ahorita. Este deseo de asistir, este deseo de estar, no tiene tanto que ver con nuestros malos hábitos y conductas. Dios quiere cambiarlo y es nuestra responsabilidad ayudarle a crecer para cambiar esto. Ayudarle en los primeros pasos de su formación cristiana. Pues el niño necesita protección, amor, cuidado, alimento, enseñanza y guía. Fíjate que ese color verde que tienen nuestros métodos no se refiere solamente a la responsabilidad del niño. Yo siempre lo he dicho y lo creo en mi corazón. Ese color verde debe animarnos a nosotros, los que queremos hacer de este niño un discípulo. Es mi responsabilidad ayudarte a crecer. Yo quiero participar en este proceso en el que el Señor quiere transformar tu vida. Quiero ser usada por Dios para ver tu vida cambiada. Entonces, ese color verde debe inspirarnos a nosotras también, a poder forjar en el niño el deseo o forjar en nosotros el deseo de crecimiento en su vida espiritual. Entonces, hasta donde sé, ustedes, las que están en el grupo, todas están participando en un ministerio infantil. Es necesario no solamente presentar la clase por presentar, sino ver de qué manera va a influenciar esto su vida espiritual y va a haber en el niño crecimiento. Podemos ver madurez espiritual en un niño. Yo creo que hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto en su inmadurez de niño, pero yo conozco, bueno, y depende de la edad, ¿verdad? Pero yo conozco niños de 11 años, 10 años, que espiritualmente tienen madurez y que son niños centrados. Obviamente hay mucho trabajo de parte de sus padres atrás, pero sí es posible y sí es posible construir en su vida cristiana y eso es muy importante. ¿Qué cosas hacemos en cuanto a anticipar los problemas que pueda llegar a encontrar el niño? Bueno, ¿qué problema puede encontrar? El problema de la tentación. Le anticipamos, le decimos, mira, no porque Dios, Cristo ahora esté en tu corazón, no quiere decir que tú ya vas a dejar de pecar automáticamente. Tú sigues teniendo una naturaleza pecaminosa. Satanás seguramente va a venir a tentarte, a pedirte a presentarte, ¿verdad? Que hagas lo malo. Pero que Cristo en él es más fuerte que Satanás. Primera de Juan 4:4. Que Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Y que puede reclamar las promesas de Dios, ¿verdad? Bueno, podremos cambiar ahí reclamar que puede apropiarse, ¿verdad? Las promesas de Dios.
El problema del pecado, que si vuelve a pecar, se corta la comunión con Dios, pero que Él está dispuesto a volver a perdonar. Primera de Juan 1:9, y que debe confesar aquello que pecó. Siempre nuestro pecado nos separa de Dios, muchachos. Ah, cuando no tenemos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro pecado nos separa para la eternidad. Pero cuando nosotros siendo salvos pecamos, sí se rompe nuestra comunión con Dios. Y eso es bueno entenderlo, porque eso nos lleva a entender la necesidad de por qué debemos constantemente ir a Dios en oración para pedirle perdón por nuestros pecados. El problema de las dudas, no, yo no creo, yo creo que me emocioné, yo creo que no soy salvo, ¿no? Hay que explicarle que Dios es quien le promete la salvación. Ah, Llevarle al versículo que usó al llevarlo a recibir a Cristo o a un versículo de seguridad de salvación. A veces vienen las dudas, es que me peleé con mi hermano, yo ya no soy un hijo de Dios bueno, no le agrada a Dios que haya pasado esto en tu vida, pero no significa que no seas un hijo de Dios. Eh, el pecado a veces sí nos estorba para que podamos conocer y acercarnos y ver la voluntad de Dios, pero en Él hay perdón y Él quiere perdonarte y quiere que tú, ¿verdad?, le busques. El problema de la oposición o burla. Anticípale que esto le puede llegar, pero que Dios nos promete su ayuda, que podemos soportar estas cosas, que no es necesario temer a lo que otros nos puedan decir o hacer. Muy bien, yo creo que voy a dejar hasta aquí solamente por el tiempo, porque creo que necesito grabar videos de este tamaño para poder subirlos a la plataforma. Y también, pues, para que pueda quedarles bien claro a ustedes. Este pedacito se nos queda pendiente para la próxima clase. Próxima clase tenemos pastelito. Ahora sí va a estar en la plataforma, se los aseguro. Y es necesario que hayan visto las clases anteriores para poder estar listas, para poder responder a las preguntas. Recuerda que esto equivale a un porcentaje de tu calificación. Entonces, es muy importante que puedas estar atenta y repasar. No tienes que volver a ver todos los videos, ¿verdad? Pero sí, si has hecho apuntes, si has tomado nota de la clase, yo te sugiero esto, ¿verdad? Que tú tengas tu libreta de apuntes de tu clase de evangelismo y ministerio infantil, que puedas estar haciendo apuntes y verás que así va a ser más fácil repasar para los pastelitos. Muy bien, pues espero que tengan muy buen día, que Dios les bendiga y ánimo, adelante.